¿Cuántos estudiaron la lección de esta semana? Bueno, muchas manos y lo vamos a hacer participativo. ¿Qué lección estudiábamos? ¿La número qué? Número 11. Y antes de empezar con el repaso, les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tenemos la oportunidad de honrarte, de alabarte, Señor, con todo lo que somos. Y te pedimos que hasta ahora, Padre, nos permitas entender tu palabra, nos permitas entender, Señor, la lección que has traído a cada uno de nosotros y a nuestras vidas. Y que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que impacte nuestros corazones, pero también que llegue a las personas que no conocen de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿de qué personajes hablábamos durante esta semana? Ruth y Esther, dos personajes femeninos, gracias, que se encuentran en la Biblia. Ahora, durante este trimestre hemos estado estudiando alusiones, imágenes y símbolos, ¿sí o no? Así se llama el folleto. Y hemos estudiado varias lecciones. Yo por allá al principio del trimestre recuerdo que estudiábamos principios de interpretación profética, es decir, la forma en la que Dios desea que conozcamos sus planes. ¿Qué otras lecciones hemos estado estudiando durante este trimestre? Así que ustedes recuerden. ¿No se acuerdan ninguna otra lección de este trimestre? Ninguna. ¿Cómo? Las naciones. ¿Cuál otra? Los salmos. ¿Cuál otra? Estudiábamos acerca de los sacrificios, el sistema de sacrificios. Y hoy vamos a estudiar acerca de Ruth y Esther. Muchos de ustedes conocerán la historia de Ruth y Esther y la idea es que vamos a participar porque hay varias preguntas, pero la idea no va a ser solo estudiar la historia de Ruth y Esther, sino cómo esa historia apunta como símbolo al tiempo del fin, cómo prefigura al tiempo del fin. La semana pasada estudiábamos quiénes eran los que estaban en el tiempo del fin. Entre tanto que usted y yo tengamos vida, hacemos parte de la generación que a hoy hace parte del tiempo del fin. Y vamos a estudiar acerca de Ruth y Esther. El versículo de memoria, cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Vamos a estudiar primeramente el libro de Ruth. Resulta que no hay una fuente oficial acerca del autor del libro de Ruth. Si usted se había hecho la pregunta, no hay una fuente oficial que diga quién es el autor del libro de Ruth. Muchos pueden decir que pudo ser el profeta Samuel, puesto que el profeta Samuel vivió en tiempos del rey David. Incluso el profeta Samuel estuvo vivo cuando David fue ungido como rey de Israel, pero no hay una fuente oficial que diga el autor del libro de Ruth. El libro de Ruth se sitúa, dame por fallar la siguiente, más o menos entre el año 1011 y 900. Los chicos de aquí, ¿ustedes no tienen clase abajo? ¿No tienen clase abajo todavía? Vale, si no, porfa, reverencia porque estamos aquí estudiando. Listo. El libro de Ruth se sitúa entre el año 1011 y 931 antes de Cristo. Se estima esta fecha porque en el libro de Ruth se menciona al rey David. No llega hasta Salomón, sino que se menciona más o menos hasta el rey David, por lo que más o menos este sería el rango de años en los que se escribió el libro de Ruth. Y hay algo importante, porque el libro de Ruth, de acuerdo a Ruth 1:1, se escribió en el tiempo de los jueces. Ubicados en este contexto, vamos a estudiar la lección del libro de Ruth. Dice Ruth 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo ¿qué cosa? Hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos ¿de dónde? De Moab. No solo iba él, sino que iba ¿quiénes?
su mujer, ¿y cuántos hijos? 2 hijos. Y ahora yo pregunto a la iglesia, ¿por qué si era el pueblo de Dios y Dios quiere lo mejor para sus hijos, por qué el pueblo de Dios en Belén padeció hambre? ¿Qué creen ustedes? Y vamos a participar. Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Amén por eso, yo espero que no duden. ¿Por qué el pueblo de Dios padeció hambre? Hay muchos comentarios, no sé si hay un micrófono, por aquí hay un micrófono inalámbrico, bueno, ayúdenme por allí con un micrófono. ¿Hay otro inalámbrico por allí? O yo puedo prestar este. Y yo tomo otro. Sonido. Gracias. Sonido. ¿Quién quiere mucho brillo? Bájale, porfa. ¿Quién quiere participar? ¿Por qué padecía hambre? Por aquí el hermano Edwin Jairson, porfa. Bueno, en mi concepción, ¿cierto? Saben que en este mundo hay un enemigo. Okay. Y un enemigo que aprovecha las circunstancias para estropear y dañar la acción de Dios. Okay. ¿Alguien más? ¿Por qué hubo hambre en el pueblo de Dios si Dios quiere bendecirnos? Por allá atrás, Helber, porfa, Jairson. Bueno, literalmente, Joan, la Biblia dice allí que hubo una hambruna, ¿cierto? Entonces hubo escasez de producción en la tierra y eso entonces ocasiona esa hambruna, ¿no? Ya si nos vamos en la parte pues espiritual o le agregamos algo allí de concepto, vemos que entonces debido a las consecuencias del pecado, entonces se crean esas estrategias o esos desastres naturales y no solamente se vivió en Belén, sino en otras ciudades alrededor de ella. Y nota también que interesante que en Samaria también antes del proceso de castigo y de separación también hubo una hambruna. Ok, yo pregunto a mis hermanos antes de dar la posible respuesta, ¿ustedes por qué creen que hubo sequía en Israel en el tiempo de Elías 3 años y medio? ¿Solo porque a Dios se le ocurrió que no habría lluvia o por qué? Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo vais a estar en duda entre 2 pensamientos? ¿Por qué? Porque en ese tiempo Baal significaba el dios de la lluvia. Lo que Dios quería decirle al pueblo es, Baal no es ningún dios, yo soy el verdadero Dios. Ahora, cuando llega el hambre a Judá, la posible respuesta, ustedes y yo deberíamos estudiar en Levítico y en Deuteronomio lo que se llaman las bendiciones y las maldiciones para el pueblo de Dios. En Levítico 26 dice, si anduviereis en mis ¿qué? No sé si lo alcanzan a ver, en mis decretos y guardareis ¿qué cosa? Mis mandamientos, y no solo eso, sino que los pones ¿por qué? Por obra, entonces vienen unas bendiciones. Yo daré vuestra ¿qué? Vuestra lluvia a su tiempo, la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. El siguiente texto habla sobre todo lo opuesto. Es decir, si ustedes no obedecen mis mandamientos, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su ¿qué? Su fruto. Si vamos a Deuteronomio, dice, si obedeces al Señor tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones. Bendito serás ¿dónde? En la ciudad, pero también ¿dónde? En el campo. Ahora, si tú no obedeces a Dios, entonces no te van a alcanzar estas bendiciones. Dicho sea de paso,
Estas leyes no solo eran para el pueblo de Israel en aquella época. ¿Ustedes creen que esto aplica para nosotros hoy, sí o no? Por supuesto que sí. En la medida en la que nosotros seamos fieles a Dios, somos bendecidos por su amor y por su gracia, mi hermano. Usted ya dijo ahí una respuesta que es muy clara para nosotros. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Él nunca nos abandona. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Es por la desobediencia y por no serle fiel a Dios. Por eso es que suceden las cosas. Amén. Ahora, mis hermanos, es importante que entendamos que esta lección, aunque pasó hace más de 3000 años, nos aplica a nosotros hoy también. Listo, no veamos esto como una historia ajena a nosotros. Ahora, íbamos leyendo que Elimelech sale con Noemí y su familia hacia Moab. ¿Cómo era el pueblo de Moab en aquella época? ¿Qué me puede decir usted acerca del pueblo de Moab de aquella época? ¿Qué conocen del pueblo de Moab? Por aquí, Alonso. Hermanos, bendiciones. Una cosita, mi hermano. Justamente Belén significa, de acuerdo a la lección, la casa del pan. Okay. ¿Sí o qué? Y en ese momento pues, de hambre era como irónico que en la casa del pan, pues, precisamente no hubiese pan. Y dice el relato que a raíz de eso, Elimelech se fue para Moab, donde sí había pan, pero en materia espiritual Moab se caracterizaba primero porque era un pueblo que estaba pues alejado o estaba por fuera de lo que sería el pueblo de Dios en ese entonces, o por lo menos el pueblo que conocía pues las verdades, ¿cierto? Sí. Pero también Moab se caracterizaba por ser muy idólatra, okay, muy pagano, y de ahí para allá pues todo lo que nosotros podamos encontrar dentro del paganismo, en materia de adoración y en materia también de convivencia. Listo, por allá, Jairson, porfa, Helbert, ¿qué había en el campo de Moab? Ya Alonso ahí nos dio una introducción muy buena. Para hacerles un contexto geográficamente, Moab se encontraba más o menos cerca a Canaán, a la tierra prometida. Moab era una tierra próspera, era un plano hermoso, era parecido a Sodoma y Gomorra, era muy próspero. Es más, cuando unas tribus llegan a sitiar Canaán, algunos observan ese terreno bonito y hermoso que había al frente y quisieron desviar su mirada y no irse para Canaán, sino para Moab. Era una tierra muy próspera, muy linda, muy hermosa, y había mujeres muy lindas también. Ok, muchísimas gracias por sus aportes. Vamos a seguir participando y contamos relativamente buen tiempo. Resulta, lo que ustedes ven allí es lo que se conoce como la llanura de Moab, lo que hoy se conoce como Jordania. Y ustedes ven allí mucha vegetación y una vasta llanura. Posiblemente en aquella época Moab gozaba de muy buen clima para la siembra, de modo que las personas pudieran tener su sustento. Sin embargo, Moab tiene una connotación, y es que, vamos aquí, primero, ¿cuál es el origen de Moab? ¿De dónde nace Moab? ¿Quién era el padre de la nación de Moab? Según Génesis 19:37, ¿quién era el padre? Sale de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Es decir, la hija mayor emborracha a Lot, tienen un hijo y de aquí vienen a ser todos los que son los moabitas. De la hija menor nacen lo que son los amonitas, pero no son parte del estudio de hoy. Sigue diciendo, eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios o del pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos a Números 22:1, ustedes recordarán un personaje que se llama Balaam, ¿sí o no? Había un rey en aquella época que se llamaba Balac. ¿Y qué quería hacer ese rey? Maldecir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Eran enemigos del pueblo de Israel. Sigue diciendo, en el libro de Jueces, el pueblo de Israel estuvo subyugado por los moabitas durante 18 años. Es decir, en algún momento dominaron sobre Israel ese tiempo. Pero, lo que decía Alonso, era una nación politeísta que creía en dioses falsos. Uno de ellos era Baal Peor, donde se dice que era el dios de la fertilidad. También había una diosa que se llamaba Astarte o Astarte, donde decía que era todo
carnal y la exaltación del amor. Eran cultos normalmente con orgías. Y había un dios que se llamaba Quemos, a los cuales se sacrificaban los hijos en el fuego. Esta era la connotación de Moab. Y Jeremías e Isaías mencionan características de Moab también. Dice que era una nación soberbia. ¿Qué otra cosa? Arrogante, orgullosa, altiva y altanera de corazón. Una ciudad sobre la cual Dios más adelante va a derramar sus juicios. Ahora, estando Elimelech en Moab, y aquí hay algo que me mencionaban en los aportes, sigue diciendo Ruth 1:2. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los hijos Malón y Kelión. Dice que eran efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Yo no sé si ustedes saben qué significa efrateos o Efrata. No sé si lo han escuchado en algún momento. Ok. Excelente. Antes de explicarles los efrateos, este es el posible recorrido que tuvo Elimelech con su familia hacia Moab. Helber decía que Moab estaba relativamente cerca de Israel. Miren, lo que ven allí azul es el mar salado, el mar muerto, y salen desde Belén, por la parte de arriba, y llegan hasta campos de Moab. Era la ruta más cercana para llegar hacia Moab. Y cuando Noemí regresa con Ruth, toman esa misma ruta, muy posiblemente, porque la ruta por abajo era más lejana y tenían que pasar por Edom. Entonces, esta sería la ruta más cercana. Volviendo a efrateos, Efrata significa fructífero. Y lo que decía Alonso, Belén significaba casa del pan. Efrata se le conocía posiblemente antes a lo que conocemos como Belén. Era un nombre que tenía Belén antes de conocerse como Belén. Cuando se habla de Efrata, normalmente se hace referencia al mismo Belén. Por ejemplo, cuando muere Raquel, dice, fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es ¿qué? Belén. Y luego Miqueas hace una profecía sobre Efrata y dice, tú pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el Señor, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Efrata, que significa Belén, se profetiza dónde nacería más adelante ¿quién? Jesús. Profecía que se cumple en Lucas 4:2, donde dice que José sube a Galilea, llega a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Entendemos entonces qué significa Efrata o Belén de Judá, casa del pan. Y era irónico que en la casa del pan hubiera necesidades, era irónico. Pero ya vimos que muy posiblemente es por la desobediencia, incluso hoy de nosotros, no solo del pueblo de Israel, sino de nosotros. Ahora, estando en campos de Moab, a Noemí le suceden varias tragedias. Muere primero ¿quién? Su esposo, y en un periodo de 10 años, ¿quiénes mueren? Los 2 hijos. Y ahora yo pregunto a mis hermanos, ¿en qué se parece la historia de Noemí conmigo hoy, con el pueblo de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Cómo nos parecemos a lo que sufrió Noemí? ¿Quién quiere participar? Bueno, somos pueblo de Dios como lo era Noemí, ¿cierto? Pero también en muchas ocasiones se nos olvida quiénes somos. Y cuando perdemos de vista quiénes somos, terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Y cuando terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer, terminamos viviendo lo que no tendríamos que vivir. Consecuencias, ¿cierto? ¿Resultado de qué? No de la falta de amor de Dios, no de la falta de misericordia de Dios, sino de nuestras decisiones erróneas, correcto. Nuestras decisiones erróneas nos traen consecuencias. Y tristemente consecuencias que muchas veces nos nublan realmente quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos.
Jairson, por aquí, Alonso, ¿en qué se parece la historia de Noemí a la de nosotros y el pueblo de Dios? Yo pienso que esa historia de Noemí nos ocurre, o digamos se parece, cuando tenemos alguna dificultad dentro de los caminos de Dios, dentro de la iglesia, y nos vamos afuera a buscar lo que Dios nos debería dar, lo que solo da Dios. Y volvemos, pero ya con cicatrices, ya usted sabe para dónde voy. Jairson, por allá, Helber, porfa. Es de extrañarse que el pueblo de Dios era conocido como el pueblo del pan, ¿cierto? Nosotros también somos llamados el pueblo de la luz. Tenemos mucho conocimiento, tenemos muchas herramientas, pero tristemente estamos en escasez. Gracias, Helber. ¿Alguien más o continuamos ahí? Resulta, ustedes no ven en la Biblia que Dios le haya dicho a Elimelech, vete para Moab. Eso no aparece. Y yo no sé si ustedes recuerdan, en algún momento en la época de Abraham, hubo hambre en la tierra donde Abraham habitaba. ¿Y para dónde se fue Abraham? Para Egipto. Yo pregunto, ¿la experiencia de Abraham en Egipto fue buena o fue mala? Fue desastrosa. De hecho, temió por su vida en Egipto. Y muchas veces nosotros somos como Abraham o como Elimelech y su familia, que cuando llegan las dificultades, nosotros confiamos en nuestros propios esfuerzos y nos vamos para los campos de Moab o nos vamos para Egipto, como en su momento el padre de la fe también lo hizo. Dios también tenía preparado el jardín del Edén para el hombre, pero el hombre desobedeció, tuvo necesidad y tuvo que ser echado del jardín del Edén. No era el plan de Dios que sus hijos pasasen por sufrimiento, pero el sufrimiento llega a partir de la desobediencia. Y Noemí ahora experimenta el dolor de la muerte en su familia, estando en campos de Moab, así como ustedes y yo hemos desobedecido a Dios, nos hemos ido a campos de Moab y hemos sufrido en campos de Moab. ¿Se parece nuestra vida a lo que vivió Noemí, sí o no? Vamos a la siguiente. Y ahora vamos a hablar acerca de un personaje de Ruth, porque tenemos que abordar a Esther también. Y aparece un personaje que se llama Booz, que lo vamos a ver enseguida. En el libro de Ruth se habla acerca de una ley de redención. ¿Alguien recuerda en qué consistía la ley de redención en Israel? Levante la mano. No, claro que sí. Levante la mano para que le lleven espéreme que le lleven el micrófono. Ok. Es que usted se sabe la respuesta. Era que cuando moría un familiar, pues el esposo, por decir, murió el esposo, entonces Boaz era familiar, él era el que iba a redimir a Ruth. Ok, sí, está bien. La ley de redención la vamos a explicar aquí rápidamente por temas de tiempo. Resulta que los saduceos le hacen una pregunta a Jesús para probarle. No era tanto para aprender, sino para probarle. Y aquí ellos explican a grosso modo en qué consistía la ley de redención. Dice, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casa ¿con quién? Es decir, con la que ha quedado viuda. ¿Se entiende hasta allí? Y le levantará descendencia a su ¿qué? A su hermano. La ley humanitaria se encuentra más detallada en Deuteronomio 25. Es decir, ahí se dan más detalles. Y quiere decir lo siguiente. Si yo me casaba con alguien, y les pido que estemos atentos por acá. Si yo me casaba con alguien y yo fallecía sin tener hijos, la viuda no se podía casar con alguien extraño. Cuando la Biblia dice alguien extraño,
es que la que quedaba viuda no se podía casar con alguien fuera de la familia de aquel que había muerto. ¿Vamos claros hasta allí? Ahora, el que era su pariente más cercano, pudiera ser su hermano, debía casarse con la que era viuda. Y el primer hijo que tuvieran de ese matrimonio era como si hubiera sido el hijo mío. ¿Se entiende hasta aquí? De esa manera, mi nombre en Israel no era borrado. Es decir, las propiedades que yo había adquirido durante mi matrimonio, mi hogar, no pasaban a manos de otros parientes, sino que se quedaban en manos de ese hijo y la que había quedado viuda. ¿Cuál era el propósito de esa ley también? Que cuando la viuda llegara a años mayores pudiera ser sustentada por su hijo, es decir, que no quedara desamparada. ¿Se entiende hasta aquí la ley de redención? Ahora, usted puede decir, ¿qué pasa si yo, que fallecí, no tengo hermanos? Porque puede pasar. ¿Qué hubiera sucedido en ese caso? El pariente más cercano a mí era el que se debía meter con la que ha quedado viuda, ¿sí o no? Y usted también me puede decir, ¿qué tal si ese pariente más cercano pues no se quiere meter con ella? ¿Sí o no? Porque puede pasar. La que era viuda llamaba a los ancianos del pueblo, los llevaban a la puerta de la ciudad y le preguntaban a aquella persona si quería tomar o no a esa viuda por esposa. Y él decía, no quiero tomarla. Entonces la viuda le quitaba el calzado a aquel hombre y le decía, así se hará al hombre que no cumpla el deber con su familia. Y aquel hombre que no aceptaba quedarse con ella, perdía su apellido. Y ahora se le decía la casa del descalzado. Y era una forma en Israel de marcar a las personas que no cumplían con su deber familiar. ¿Se entiende la ley de redención hasta aquí? Esto va a ser importante para cuando hablemos de la redención de Booz y Ruth. Y ahora yo pregunto, ¿en qué se parece Booz a Jesús? ¿Quién me dice? Es bastante fácil la pregunta. Jairson, por acá. Desde la perspectiva de redención, ¿qué hizo Booz? Asumió todas las responsabilidades que no solamente Noemí y Ruth tenían, sino que además de ello les permitió volver a disfrutar de lo que antes no, siendo de ella no podrían disfrutar a no ser que hubiera un redentor, ¿cierto? Ok. Exactamente, esa es la relación estrecha, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nos devolvió lo que habíamos perdido en el Edén. ¿Qué habíamos perdido en el Edén? La salvación y la vida eterna, nos la devolvió. Y además de ello, nos dio el privilegio de ser llamados nuevamente hijos de Dios. ¿Alguien más? ¿En qué se parece Booz a Jesús? ¿Qué cualidades encuentra usted a la luz de la lección? ¿Alguien más por allí? Resulta, yo le pregunto a mis hermanos, ¿ustedes creen que Jesús estaba obligado a redimirnos? No, cierto, ¿por qué? Él si quería, él no lo hacía, él no iba a dejar de ser Dios si no nos redimía, ¿sí o no? Pero en su voluntad, en su amor, el mismo amor que Booz sintió por Ruth, decidió redimirla y decidió redimirnos. No puedo entrar en los detalles de la redención porque se me va el tiempo, pero ustedes ven cómo Booz redime a Ruth y de paso a Noemí. Ustedes dicen, ¿por qué Booz se casó con Ruth? Realmente Elimelech no solo era pariente Booz no solo era pariente cercano de Elimelech, sino también del difunto esposo de Ruth. Por eso la redención no se hace a Noemí, sino que se hace ¿a quién? A Ruth, que es la que ha quedado viuda. Y es allí donde había un pariente más cercano que la lección lo asemeja con Satanás, pero Cristo decide redimirnos a cada uno de nosotros. La historia de Ruth cierra su libro donde Ruth se casa con Booz. De la misma forma que el Apocalipsis menciona cómo se celebran las bodas del Cordero entre Jesús
y la iglesia, es decir, Booz es una figura de Jesús y Ruth representa ¿a quién? A cada uno de nosotros, la iglesia. Y es importante lo que yo le voy a decir aquí. La historia de Ruth, que era moabita, demuestra que ustedes y yo no somos parte de la familia de Dios por una nacionalidad. ¿Qué significa esto? No por yo venir a la iglesia adventista me voy a salvar. Y antes de que usted diga, hermano, ¿usted qué me está diciendo? Yo creo firmemente que nosotros predicamos la verdad y que tenemos la verdad presente. Yo esperaba escuchar un amén durísimo por allá. Yo creo que tenemos la verdad presente. Pero solo conocer la verdad no me es suficiente, a menos que mi vida sea una vida de obediencia y de fe ¿a quién? A Dios. Eso es lo que marca un verdadero hijo de Dios. Se entiende la historia de Ruth a la luz de nuestros tiempos. Vamos a ir entonces a la de Esther. Rápidamente, que me quedan por ahí ya pocos minutos. Resulta que reino estaba en el tiempo de Esther. Los medos y los persas. Los medos y los persas tenían una particularidad. Ellos respetaban la libertad de culto, lo que nosotros hoy conocemos como libertad de culto, de religión. Ellos respetaban que cada pueblo adorase a su Dios y celebrara sus cultos locales. Es decir, los judíos en este sentido no tenían ningún inconveniente. Dicho sea de paso, vamos a hacer aquí un repaso rápido de historia. Cuando cae Babilonia con Belsasar, hay un rey que se monta después de Belsasar. ¿Y ese era quién? El rey Darío. El libro de Daniel lo menciona. Darío I o Darío el Grande. Luego de que este rey muere, se monta al trono alguien que se llama Jerjes I o Jerjes el Grande. Usted lo puede ver en la historia. Y este es el que se menciona en el libro de Esther, bajo el nombre de Asuero. ¿Por qué se le llama Asuero? Porque los hebreos, para referirse a Jerjes I o Jerjes el Grande, utilizaban este nombre, Asuero. Y luego de Jerjes el Grande, viene Artajerjes I. Y ustedes recordarán el rey Artajerjes en la Biblia, no sé si lo recuerdan. Es el que permite que los judíos vuelvan y reconstruyan el muro y la ciudad. Por lo que la historia de Esther se desarrolla en el periodo de ¿qué rey? Jerjes I o Asuero. Vale, estamos ahí ubicados. Y aquí aparece un enemigo, Amán Agageo. Posiblemente Amán era descendiente del rey amalecita Agag. El rey amalecita Agag lo encontramos en 1 Samuel capítulo 15, donde Dios manda a destruir a los amalecitas. ¿Y qué pasa con Saúl? ¿Será que los destruye a todos? Le reserva la vida a varios, entre ellos Agag. La desobediencia de Saúl, generaciones después, alcanza al pueblo de Israel o al pueblo judío. Miren la importancia de las decisiones que nosotros tomamos. Si usted y yo no obedecemos a Dios, estas cosas ocurren. Y Amán era posiblemente descendiente de los amalecitas y era enemigo del pueblo judío. Los amalecitas también eran enemigos del pueblo de Dios. Dios los manda a destruir por una razón. Hace un tiempo, una persona que no es de la iglesia me decía, si Dios es amor, ¿por qué manda a destruir a todos los amalecitas? Y mis hermanos, hay que mirar en la Biblia el por qué Dios hace eso. Y en Deuteronomio, Dios menciona lo que hicieron los amalecitas cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Dicen que los amalecitas salieron al encuentro y atacaron la retaguardia del campamento, matando a los más débiles, niños, mujeres y ancianos, cuando el pueblo de Israel se encontraba trabajado y cargado en el desierto. Y usted dice, ¿a qué se refiere con trabajado y cargado? Usted va a Éxodo 17 y el pueblo tiene sed. Moisés golpea la peña y ¿sale qué? Sale agua. Pero el pueblo había tenido sed durante mucho tiempo. Y ahora el pueblo tiene agua
Y en este momento que el pueblo está tomando agua, porque venían trabajados y cargados, ustedes leen en Éxodo 17 que llegan y le salen al encuentro los amalecitas. Y a Josué le toca reunir varones del pueblo para poder pelear con los amalecitas. Y ahí ustedes recordarán que cada que Moisés alzaba las manos, ¿qué pasaba con Israel? Prevalecía. Pero si Moisés se cansaba de las manos, ¿qué pasaba? Entendemos por qué Dios mandó a destruir esta nación pagana. Porque se levantó contra el pueblo de Dios y no tuvo temor de su nombre. Y aquí en este sentido aparece Amán Agageo, descendiente amalecita. Vamos a avanzar que ya me quedan 10 minuticos. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿en qué se parece Amán a Satanás? Levante su mano para que le lleven el micrófono. Es sencilla la pregunta. ¿Qué similitudes encontramos entre Amán Agageo y Satanás? Hermano Edwin. Quería que otros participaran, pero si no levantan la mano el tiempo se nos va. Odiar el pueblo de Dios, ¿cierto? Primera característica, odiar el pueblo de Dios. Segundo, levantarse en contra de Dios, como para no dejar otras participaciones. ¿Alguien más? Por allá mi hermano Darío y mi hermana Yairson, porfa. Hermanos, el uno es un prototipo realmente del otro, Amán y Satanás. Notemos cómo para los últimos tiempos, y ya se están dando las leyes en contra del pueblo de Dios, lo mismo que hizo Amán con el pueblo de Dios en el tiempo de la reina Esther. Así que mis hermanos, hay muchas igualdades entre estos dos personajes, o sea, la obra maléfica, la obra destructora que va a hacer Satanás en los últimos tiempos con el pueblo de Dios, es la misma que hizo Amán. Y notemos cómo maravilloso en la lección y la palabra de Dios nos dice cómo finalmente el pueblo de Dios salió vencedor en medio de esta trágica situación. Lo mismo nos enseña en el tiempo final, nos ayudará Dios en medio de la crisis a su pueblo. Amén. Por ahí la hermanita y por acá Isa. Hermano, la similitud que hay entre Amán y este hombre y Satanás es que quiere adoración. Tenemos que estar muy atentos de quién quiere nuestra adoración y a quién se la estamos dando. Listo. Vamos allá con Helber y luego con Isa. Y no solamente el de adoración, sino como esas ansias de poder. Él quería ganarse como ese respeto de su rey, y entonces Satanás también quiere el poder y nos lleva a una crisis final con esas decisiones. Gracias. Por acá Isa me dice que ya, ¿cierto, Isa? Resulta, Ezequiel 28 nos da características de Satanás y dice que Satanás enalteció ¿qué cosa? Su corazón. ¿Ustedes creen que el corazón de Amán se enalteció o no? Los sátrapas, cuando saludaban a Amán, no lo saludaban de mano y feliz sábado. ¿Qué hacían ellos? Se postraban y se arrodillaban, excepto uno, Mardoqueo. Algo que le molestó a Amán. ¿Qué buscaba el enemigo, Satanás, en el cielo? Adoración. ¿Hay similitudes entre Amán y el enemigo, sí o no? Por supuesto que sí. Enemigo del pueblo de Dios. Sigue diciendo, algo importante es que Amán no solo la cogió con Mardoqueo. Al enterarse que Mardoqueo era judío, ¿qué hizo? Dice la Biblia, tuvo en poco solo ver a Mardoqueo, sino que ahora vería a todo el pueblo judío. Lo comparamos con Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó ¿de qué? De ira y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra todo el pueblo de Dios. Y yo le digo, mis hermanos, el tiempo de Esther no fue el único caso en el que el pueblo de Dios fue perseguido y en muchos casos asesinado. En el año 64 después de Cristo reinaba Nerón en Roma. Pablo conoció a Nerón, era del tiempo de Pablo, y se dice que Nerón aprobó la sentencia hacia Pablo.
Y Nerón, luego del incendio de Roma, manda perseguir a los cristianos, echándoles la culpa de algo que no habían cometido. Luego de Nerón siguen más o menos 10 persecuciones de diferentes emperadores sobre el pueblo cristiano. Y esa persecución no queda allí, porque al final del tiempo, ¿usted cree que el pueblo de Dios va a sufrir persecución o no? Por supuesto que sí. El enemigo va a levantar persecución contra el pueblo de Dios con ganas de destruirlo. Por eso dice, y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ellos. Me quedan 5. Y aquí vamos a cerrar. Ustedes saben cómo culmina la historia de Esther. No la vamos a abordar por temas de tiempo. Pero le invito a que abra su Biblia. Esther 4:14. Y vamos a leerlo juntos. Esther 4:14. Ya lo tenemos. Dice así: porque si callas absolutamente, ¿dónde? ¿Dónde, mis hermanos? Dice la Biblia. En este ¿qué? Tiempo. Pare allí y enseguida seguimos leyendo. Creemos que pecado es transgresión de la ley. Se nos ha dicho que pecado es el que sabe hacer lo bueno y no ¿qué? No lo hace. Pero en el libro de Esther encontramos que no hacer nada también es pecado. Si usted y yo tenemos un deber que no cumplimos, eso también es ¿qué cosa? Pecado. Y Mardoqueo le dice a Esther, si tú callas en este tiempo, y Mardoqueo nos dice a nosotros, si nosotros callamos hoy en este tiempo, sigue diciendo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Para quiénes? Para los judíos. Cambie la palabra judíos y ponga para el pueblo de Dios. ¿Hace usted parte del pueblo de Dios, sí o no? Amén. Ahora, si usted y yo no cumplimos el deber, de igual manera Dios cumplirá sus planes. Respiro y liberación vendrá de otra parte. Si usted y yo no nos ponemos en las manos de Dios, respiro y liberación vendrá para el pueblo de Dios a través de otra persona. Dios llevará a cabo sus planes con usted o sin usted, conmigo o sin mí. ¿Se entiende hasta allí? Sigue diciendo, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado a ¿qué cosa? Al reino. Desde la fundación del mundo, Dios permitió que ustedes y yo estuviéramos aquí para esta hora. Pero no estamos aquí a esta hora para quedarnos en silencio y para fallar con el deber que Dios nos ha llamado. Estamos aquí para esta hora para anunciar una verdad con urgencia. Y depende de usted y de mí decidir en qué bando queremos estar. Dios nos ha mostrado sus planes. Dios nos ha dicho cómo acabará la historia de este mundo. Hay un vencedor y hay un perdedor. Pero de nosotros depende en qué bando queremos estar. La respuesta parece bastante sencilla, pero vaya usted y ponga en práctica esa respuesta. No olvidemos que para esta hora Dios espera de nosotros que cumplamos el deber al que hemos sido llamados. Hermanos, ¿se entendió qué tiene que ver Ruth con la iglesia de hoy? ¿Se entendió? Y se entiende cuál es el propósito que Dios nos quiso mostrar a través de la historia de Esther para nosotros hoy 2025. ¿Ha quedado clara la lección, mis hermanos? Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido estudiar la historia de Ruth y de Esther, y que a través, Señor, de esas historias nos hagas un llamado a cada uno de nosotros para cumplir, Señor, con el deber el cual tú nos has confiado. Ayúdanos, Padre, a no quedarnos en silencio, sino a predicar
tu verdad con suma urgencia. No permitas, Señor, que tú uses a otras personas porque nosotros nos hemos rehusado a hacer tu voluntad, sino úsanos a cada uno de nosotros para llevar tu mensaje a las demás personas. Y ayúdanos, Señor, a ser parte del pueblo remanente que vivirá contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén.